Nunca le he prestado mucha atención a la hora exacta. Pero una vez que noté el patrón, ya no pude ignorarlo. Cada vez que cruzaba el tramo entre Amarillo y Oklahoma, alrededor de las 3 de la mañana, sucedía algo extraño. Empezaba sutilmente. Simplemente notaba que el tiempo saltaba. Miraba mi reloj, 3:12 de la mañana. Y de repente, eran casi las 4 de la mañana. No recordaba la ruta. No recordaba la curva, el semáforo, nada. Era como si un trozo de carretera hubiera desaparecido. Al principio, pensé que era somnolencia. Cansancio. Pero luego empezaron a aparecer los detalles. La tercera vez, noté que la radio había cambiado. Era una emisora que nunca escuchaba, con una canción vieja y lenta que jamás elegiría. La cuarta vez, mi asiento estaba reclinado, algo que nunca hago al conducir. Y la quinta vez, me desperté con las manos sucias. Mucha tierra. Como si hubiera cavado algo. El volante tenía marcas de barro y la cabina olía diferente. Un olor a humedad, como a vegetación mojada, incluso con todo cerrado. ¿Lo más extraño? El tablero marcaba los mismos kilómetros que antes. Como si la camioneta hubiera estado estacionada. Empecé a obsesionarme. Puse la hora, grabé audios y programé mi teléfono para filmar. Pero cada vez que marcaba las 3:13, todo se congelaba. La grabación se detenía y el reloj del tablero se reiniciaba por unos segundos. Y cuando volvía a la normalidad, seguía adelante, siempre a 25 o 30 kilómetros, sin recordar la ruta. Una mañana, escribí en un papel, "¿Dónde estoy?", y lo dejé en el asiento. Cuando desperté, el papel tenía una respuesta garabateada, "Ya sabes". La letra no era mía. Temblé en ese momento. Detuve la camioneta, corrí a un lado de la carretera y respiré hondo. Intenté convencerme de que era una broma, un error, algo. Pero sabía que no. Así que empecé a evitar el tramo a esa hora. O aceleraba o aminoraba el paso. Funcionó. Hasta que tuve que cruzar esa calle de nuevo, y por un error de cálculo, me encontré cerca de Amarillo a las 3:10 de la mañana. Intenté acelerar, pero la camioneta se detuvo. De repente, el tablero parpadeó. La luz interior se encendió sola. Miré mi reloj, 3:12 de la mañana. Y entonces, solo oscuridad. La siguiente imagen que tuve fue la del sol saliendo, la camioneta detenida en el arcén, con el motor apagado. Y mi mano, una vez más, llena de tierra. Pero esta vez, había algo dentro. Una moneda antigua. Extraña. Con un símbolo que nunca había visto. Y la fecha, 1913. Empecé a guardarlo todo. Las monedas, los billetes, cualquier cosa inusual que apareciera tras estas ausencias. En una de ellas, encontré una nota doblada en el bolsillo de mi chaqueta, papel amarillento con un fuerte olor a humedad. Escrito con un bolígrafo roto, en letras diminutas, "Deja de cavar". Nunca había cavado nada. Al menos, no que yo recordara. Pero las manos sucias, el olor a tierra, los arañazos en el antebrazo, todo indicaba que lo había hecho. Al principio pensé que era sonámbulo. Pero nunca me había comportado así. Y aunque lo hubiera hecho, ¿cómo podría explicar los 30 kilómetros que había recorrido, la dirección precisa, los objetos que nunca había visto? Empecé a preguntar a otros conductores sobre el tramo entre Amarillo y Oklahoma. Un hombre mayor, de esos que se quedan callados todo el viaje, dijo algo y se fue, "El camino tiene baches que no son de asfalto". Nunca entendí qué quería decir, pero se me quedó grabado. Decidí parar en la biblioteca de uno de los pueblos de la ruta para consultar información antigua. Encontré un artículo de periódico de 1913 sobre la desaparición de una caravana en la región. Decía que el grupo desapareció sin dejar rastro, solo huellas que no llevaban a ninguna parte y agujeros en el suelo. Y aquí va un detalle,
Todos los desaparecidos llevaban monedas de plata con el mismo símbolo que la que encontré. La semana siguiente hice un último intento por comprender. Crucé el tramo a propósito a las 3:13 de la mañana, pero esta vez con una cámara analógica oculta. La coloqué en la parte trasera de la cabina, mirando hacia la carretera. Cuando revisé la película, solo se veía una parte. La imagen era borrosa, temblorosa, pero nítida, yo fuera de la camioneta, arrodillado, hundiendo las manos en el arcén. Detrás de mí, de pie, había un hombre alto con sombrero, de espaldas a mí. Inmóvil. Como si me estuviera observando. Cuando giré la cara durante la grabación, mis ojos estaban completamente negros. La grabación termina con un estruendo y la imagen se vuelve blanca. No pude dormir esa noche. Desde entonces, dejé de conducir por ese tramo. Pero el tiempo me persigue. Cada noche, a las 3:13 en punto, me despierto de repente. Sudando. Con las manos temblorosas. Una vez, encontré tierra en la sábana. En otra ocasión, la moneda apareció en el bolsillo de mis vaqueros, incluso después de haberla enterrado. Creo que lo que sea que viva a esa hora, en ese tramo del camino, intenta hacer algo. Quizás abrir algo. Quizás usarme. Ya no sé qué es un sueño o la realidad. Solo sé que cuando veo el reloj marcando las 3:12, se me encoge el pecho. Porque sé que lo perderé de nuevo. Desapareceré. Y un día, tal vez, no volveré. Intenté buscar ayuda. Fui a un médico, a un pastor e incluso a una curandera que me recomendó un colega. Todos dijeron lo mismo, agotamiento, estrés o algo inexplicable. La curandera fue la única que reaccionó diferente. En cuanto vio la moneda, palideció. Dijo que el símbolo era antiguo, de ritos de paso. De allá para acá, y de aquí para allá, dijo. Luego se negó a tocar el objeto. Me dijo que lo enterrara de nuevo. Obedecí. Fui a un campo apartado, cavé un hoyo profundo, tiré la moneda y lo cubrí todo. Pero 2 noches después, estaba sobre mi almohada. Las cosas cambiaron después de eso. Ya no era solo el tiempo. Empecé a oír sonidos, ruedas sobre tierra, pasos en la casa, voces apagadas que venían del exterior. Una mañana, me levanté del sofá y encontré la puerta abierta. Afuera, en la oscuridad, había un hoyo recién cavado. No recuerdo haberlo hecho. Pero mis manos, tenían tierra bajo las uñas. Fue entonces cuando comprendí, esté donde esté, las 3:13 de la mañana siempre me alcanzan. Y cada vez me roban un pedazo más grande. Como si la carretera tuviera una vieja deuda y me hubiera elegido para saldarla. Los sueños se han vuelto una constante. Siempre la misma imagen, una fila de hombres arrodillados, cavando, mientras una figura con sombrero camina entre ellos. Todos tienen ojos morados. Todos sostienen monedas. Y al final, uno de ellos me mira fijamente, es mi cara. Pero parece viejo, exhausto. Como si llevara años atrapado allí. Siempre me despierto a la misma hora, 3:13. Y el reloj de la pared siempre está adelantado 1 minuto. Como si el tiempo ya supiera que me va a llevar de nuevo. Intento resistir. Pero algo dentro de mí ya lo sabe, un día, cuando parpadee, no habrá amanecer. Solo la tierra. Y la moneda, en mi mano. Así que, si conduces de madrugada y el reloj marca las 3:12, detente. Hazte a un lado. Espera a que pase. Y nunca, nunca, mires la carretera a esa hora. Porque hay lugares donde el tiempo se duplica, donde el asfalto guarda nombres que no se han olvidado. Y si oyes a alguien cavando, es porque quizás, ahí abajo, ya haya un hoyo con tu nombre. Recogí la caja por impulso. Estaba allí, tirada en medio del camino de tierra que conecta 2 rutas secundarias en el interior de Texas. Era pequeña,
de madera oscura, con detalles dorados en los bordes y una pintura descolorida en la tapa, parecía un niño bailando. Estaba intacta, sin grietas. Me pareció extraño estar allí, tan en medio de la nada. Salí, miré a mi alrededor, no había coches ni casa cerca. La recogí y la tiré en la cabaña. Pensé que solo sería un recuerdo curioso, una de esas cosas que recogemos en la carretera. Esa noche, aparqué en una gasolinera vacía, con el motor apagado y la mente cansada. Me tumbé en el asiento trasero a echarme una siesta. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. La cajita empezó a sonar sola. La melodía era lenta, casi hipnótica, como la que se oye en los juguetes viejos. No le presté mucha atención. Pensé que debía tener algún mecanismo suelto. Pero cuando fui a recogerla, estaba cerrada. El detalle que me detuvo, estaba seguro de no haberle dado cuerda. Volví a parar. Sonaba de nuevo. Cada vez que empezaba a cerrar los ojos. Las 2 noches siguientes, lo mismo. La música empezaba de repente. Pero eso no era todo. Tras la última nota, se oía una risa. Grave. Infantil. De esas que suelta un niño cuando se esconde. Y siempre era la misma. Siempre después de la misma parte de la melodía. Empecé a inquietarme. Intenté dejar la cajita fuera de la cabina, pero la noche siguiente estaba en el asiento del copiloto. No entendía cómo. Pensé que era cansancio, olvido. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Ese objeto, volvía solo. La 4ª noche, decidí grabar el sonido. Dejé mi celular encendido junto al altavoz. Dormí unos 40 minutos. Al despertar, escuché la grabación. La música sonaba tranquilamente, normalmente. Pero entonces, llegaron las risas. Y justo después de las risas, una voz susurró, «Despierta o te perderé». Era una voz tenue, casi sin aliento. Se repitió 3 veces. Me quedé paralizado. No era un niño normal. No era humano. Borré el audio de inmediato, tiré el celular al banco y decidí deshacerme de él. Pero cuando fui a buscar el altavoz, ya no estaba. Había desaparecido. Pero el banco donde estaba cálido. Como si alguien se hubiera sentado allí. Intenté continuar mi viaje como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que caía la noche, el sonido volvía. Incluso sin el altavoz a la vista. La música empezaba suavemente, como si estuviera lejos, y se acercaba, haciéndose cada vez más clara. Siempre la misma melodía. Siempre terminando con esa risita. Llegué al punto en que me detuve a un lado de la carretera y registré todo el camión. Nada. Pero el sonido venía de adentro. Del tablero, de la guantera, incluso del compartimento de herramientas. Y lo peor, comencé a notar que la melodía cambiaba sutilmente, como si siguiera los latidos de mi corazón. Con cada nota, se acercaba. Más íntima. Un viernes por la mañana temprano, entré en un motel de carretera solo para intentar dormir una noche sin él. Cerré la puerta con llave, apagué el móvil y dejé la camioneta cerrada con llave afuera. Al acostarme, respiré aliviada. Silencio. Pero en cuanto cerré los ojos, volvió a empezar. Esta vez más fuerte, como si estuviera dentro de la habitación. Me levanté de un salto y encendí la luz. Y allí, sobre la cómoda, estaba la cajita. Cerrada. Intacta. Con una pequeña huella infantil en el lateral. La recogí con asco, la envolví en una toalla y bajé a tirarla. La tiré a la basura en la gasolinera y volví a mi habitación, decidida a sacarla de mi vida. Pero a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el salpicadero de la camioneta. Como si nunca se hubiera ido. En el siguiente viaje, un colega me encontró en un restaurante y comentó que parecía que no había dormido en días.
Le conté, sin entrar en demasiados detalles, sobre la caja de música. Se puso pálido. Le comenté que hacía años un camionero había desaparecido en una ruta similar y que lo único que se encontró en su camión fue una caja de música, igual a mi descripción. Los expertos pensaron que era solo una pieza cualquiera. Pero el rumor era que nunca estuvo en el mismo lugar. Y que, antes de que el camionero desapareciera, pasó días diciendo que un niño no lo dejaba dormir. La historia había sido olvidada, pero ahora parecía repetirse. Conmigo. La última noche que intenté ignorarlo, ocurrió lo peor. Desperté con la cajita abierta sobre el pecho. Sonando. Y junto a mi cabeza, en el asiento, la huella de una cabeza hundida en la tapicería, como si alguien hubiera estado tumbado allí. Vi con mis propios ojos cómo el cinturón del copiloto se subía y se abrochaba. La música se detuvo. Se oyeron las risas. Y entonces, otro susurro, ahora me oyes. Fue entonces cuando comprendí, ella no solo quería atención. Quería permanencia. Un lugar. Y yo, sin querer, se lo di. El viaje en mi camioneta. Mi mente. Mi cuerpo. Después de eso, dejé de luchar. La cajita me seguía a todas partes. Dejé de intentar tirarla. A veces desaparecía durante días, dándome una falsa sensación de libertad. Y luego volvía, siempre en momentos de cansancio, cuando me detenía a echarme una siesta. Siempre con la melodía, siempre con la risa, siempre con ese susurro que parecía hacerse cada vez más claro. Un día, detuve la camioneta en medio de la nada y pregunté en voz alta, ¿qué quieres? La respuesta vino de la bocina de la camioneta, que sonó sola. Larga. Aguda. Y poco después, la radio CB se encendió sin que la tocara, repitiendo en eco, quédate. Comenzaron las apariciones. Reflejos en el retrovisor que mostraban el asiento del copiloto ocupado. La sombra de alguien pequeño pasando entre los faros en la noche. Una vez, conduciendo, vi dos pequeñas manos cubriéndome los ojos en el reflejo del retrovisor. Cerré los ojos un segundo y, al abrirlos, estaba a kilómetros de distancia, con la música sonando suavemente de fondo. No sé cómo no morí esa noche. Empecé a comprender que no era un espíritu cualquiera. Era una presencia ancestral, un anhelo de compañía. Algo que se disfrazaba de inocencia para acercarse. Pero no tenía nada de infantil. Evito dormir. Evito estar solo. Pensé en abandonarlo todo, irme de la carretera, huir de la camioneta. Pero los compañeros que intentaron ayudarme también empezaron a ver la cajita. Uno de ellos, que se quedó en mi camioneta una noche mientras yo dormía en una cama de gasolinera, dijo que se despertó con el sonido de la música en la cabeza. Y, desde entonces, oye risitas cada vez que cierra los ojos. No le dije nada. Y ahora, también cargo con esa culpa. Parece que se contagia. Que la música se mete dentro de quien la escucha. Como si fuera un virus. Una invitación. Así que si alguna vez encuentras algo tirado en la calle, una muñeca, una caja, cualquier cosa que parezca fuera de lugar en el tiempo, no lo recojas. Por muy inofensivo que parezca. Porque hay cosas que no quieren ser encontradas. Quieren ser robadas. Y lo peor de todo no es la música. Es cuando deja de sonar. Y llega el silencio, y la risa. Siempre había oído historias sobre el Condado 49. Decían que en ese camino de tierra, entre dos pueblos olvidados de Georgia, aparecían luces en el cielo, flotando a baja altura, cambiando de color y forma. Algunos veían esferas. Otros, figuras brillantes. Un colega juró haber seguido una de ellas durante casi 20 minutos hasta que se dio cuenta de que había dado vueltas en el mismo lugar. Pero todos se rieron, como si fuera una leyenda más de la carretera. Yo, que nunca había creído en esas cosas, decidí comprobarlo por mí mismo.
Recogí un paquete que me obligaría a cruzar ese tramo al amanecer. Solo para ver. Era junio, un calor sofocante, el aire quieto. El camino era un estrecho sendero de grava, flanqueado por un denso bosque. A las 2:47 de la mañana, vi la primera luz. Azul, casi transparente. Flotaba a unos 5 metros del suelo, inmóvil. Pensé que era un dron. O una farola. Pero al acercarme, se movió. Se deslizó lentamente hacia el bosque. Disminuí la velocidad, los faros parpadearon y, por un momento, la radio crepitó. Pero no había señal allí. Ni farolas. Nada. Solo bosque y esa luz, que ahora parecía llamarme. Contra toda lógica, apagué el motor, cogí la linterna y la seguí. No sé por qué lo hice. Simplemente fui. Todo pasó muy rápido. O demasiado lento. Me adentré en el bosque y seguí la luz. Nunca huyó, ni se acercó. Simplemente mantuvo la distancia exacta, como si supiera cuánto podía soportar. Con cada paso, el suelo cambiaba. De tierra compactada a algo más arenoso. El sonido del camino desapareció. Los grillos, el viento, todo quedó en silencio. La luz se multiplicó. De una, se convirtió en 3. Luego en 5. Cada una con un brillo diferente, formando un círculo. Me quedé en medio de ellas, con la linterna apagada. Y entonces, una extraña sensación me invadió. Como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente, flotara. Lo último que recuerdo fue el suelo alejándose. Como si cayera hacia arriba. Desperté dentro de la cabina. Pero no era mía. La camioneta parecía igual, pero el tablero era diferente. Más viejo. La radio tenía botones que no reconocí. Y afuera, todo estaba en silencio. El cielo estaba sin estrellas. El aire era denso. Intenté arrancar el motor, funcionó. La radio crepitó y entonces, sin que me moviera, salió una voz, Jack. Era mi voz. Pero más joven. La apagué de inmediato. Intenté salir de la carretera, pero el GPS mostraba las mismas coordenadas, como si no me hubiera movido. Y el reloj del tablero marcaba las 0. Atascado. No importaba cuántas horas pasaran. Durante lo que parecieron días, o quizás horas, ya no lo sé, intenté salir de ese camino. Cada vez que giraba el volante, pasaba por el mismo lugar, un árbol con el tronco partido y un cartel caído con el número 49. Una vez, tiré una botella de agua por la ventana. 10 minutos después, apareció en el asiento del copiloto. Fría. Intacta. Empecé a hablar conmigo mismo, intentando averiguar si había chocado, soñado, muerto. Pero nada tenía sentido. La radio se encendía sola a las 3 de la madrugada y reproducía voces confusas que parecían reír, a veces susurraban mi nombre. Nunca volví a ver las luces. Pero sentí que estaban cerca. Observando. Un día, noté algo en la carrocería de la camioneta. Una inscripción, como si alguien la hubiera arañado con una uña, has aceptado. No recordaba haber aceptado nada. Pero las palabras estaban ahí, claras. En el retrovisor, empecé a ver reflejos que no coincidían con la realidad, árboles que no estaban allí, un cielo de colores extraños y una figura de espaldas, inmóvil, justo detrás de la cabina. Cuando me giré para mirar, no había nadie. Las noches se hicieron demasiado largas. Mi cuerpo no se cansaba, pero mi mente se agotaba. Incluso oí mi propia voz diciendo, quédate. Aquí no duele. Pero sí. Cada día me costaba más recordar quién era, dónde vivía, por qué estaba allí. Entonces algo cambió. La radio captó. Un siseo fuerte, luego una transmisión clara. Una mujer hablando de un atasco cerca de Atlanta. Era actual. Real.
Arranqué el motor y seguí conduciendo, sin pensar. La carretera pareció abrirse. Como si fuera a abrirse. La luz del sol apareció tenuemente en el horizonte. Las manecillas del reloj se movieron por primera vez. Y entonces supe, estaba de vuelta. Vi matrículas nuevas, coches que no reconocí, una gasolinera con un cartel digital. Cuando me detuve, el empleado me miró como si hubiera visto un fantasma. Pedí la fecha del periódico que colgaba sobre el mostrador, 5 de junio. 3 años, exactamente 3, desde la noche en que tomé esa carretera. Ya estoy aquí. Soy Jack. Si alguien oye esto en la radio, por favor, que me lo diga. Llevo 3 años fuera, pero hoy he vuelto. El problema es que creo que algo se ha traído conmigo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas luces suspendidas sobre el techo de la cabina. La radio se enciende sola a las 3 de la mañana. Y el árbol, el del tronco abierto, apareció en el arcén, en un tramo de carretera donde nunca había habido un bosque. He vuelto. Pero no del todo. Y si cruzas la carretera County 49 y ves una luz azul en el cielo, no la sigas. No la mires. No la aceptes. Porque quizá la próxima vez no seas tú quien vuelva. De vuelta en la carretera, intenté fingir que no había pasado nada. Pero las señales están por todas partes. A veces mi reflejo se mueve de forma diferente. Un parpadeo desincronizado, un ligero retraso en mi boca al hablar. El otro día, paré en una gasolinera y, mientras me lavaba la cara, el espejo se empañó solo, como si alguien hubiera respirado al otro lado. Y escrito con un dedo, aún no ha terminado. El encargado me preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero pude ver en sus ojos que algo andaba mal conmigo. Como si viera a alguien más allí. Detrás de mí. Cada mañana, la radio insiste en reproducir la misma secuencia, estática, un nombre, Jack, y luego silencio. He intentado cambiar el aparato, desconectar cables, incluso apagar todo el panel. Es inútil. Ayer, en el asiento del copiloto, encontré una pequeña esfera de cristal que emitía un tenue brillo azul. Al tocarla, oí una voz en mi cabeza que decía, quedan 2. No sé qué significa. Pero siento que ese camino me marcó. O me eligió. Y hay una cuenta atrás en marcha. Algo que aún no ha terminado. Como si fuera parte de un juego que empecé y del que no puedo salir. Empecé a conducir solo de día, evitando rutas aisladas, durmiendo en gasolineras concurridas. Pero aún así, las luces me encontraban. Una vez, en plena noche, vi una esfera flotando en el retrovisor. No reflejaba nada. Era como un agujero en la realidad. Me quedé paralizado, y al parpadear, había desaparecido. En el salpicadero, el reloj se había quedado atascado de nuevo en la acero. El tiempo parece jugar conmigo. O poner a prueba si sigo formando parte del mundo que conocía. Y a veces, sinceramente, creo que ya no lo soy. Que soy una copia. Un retorno incompleto. Así que si conduces por las carreteras de Georgia y oyes que alguien te llama por la radio, no respondas. Si ves una luz baja, cambia de rumbo. Y si despiertas con el reloj en cero, detente. Reza. Y regresa por donde viniste. Porque hay lugares que no están hechos para nosotros. Y hay presencias que no solo buscan compañía. Buscan intercambio. Y yo, tal vez fui la moneda de alguien. Todo empezó con una extraña actualización en mi teléfono. Estaba en una gasolinera cerca de Eugene, Oregón, esperando para continuar mi viaje, cuando vi un nuevo icono en la pantalla. Una aplicación de GPS que nunca había descargado, con un símbolo rojo tribal. No tenía nombre, solo un dibujo. Hice clic por curiosidad. Se abrió directamente un mapa, con una ruta resaltada en naranja brillante, como si fuera una ruta alternativa a la entrega que estaba haciendo.
Pero lo más extraño, funcionaba incluso sin señal. Apagué el wifi y el 4G y el mapa seguía actualizándose. La voz del navegador era baja, casi un susurro, y usó mi nombre. Gira a la izquierda, Daniel. Nadie podía saber mi nombre. Al principio, pensé que era alguna aplicación local, quizá parte de la naviera, una nueva prueba. Decidí seguir la ruta. Me sacó de la interestatal y tomé caminos más cortos, luego de tierra, hasta que entré en un tramo de bosque denso. Sin señales. Sin coches. Solo árboles, ramas secas y una niebla que parecía formarse a mi alrededor. Con cada giro, la sensación de que algo andaba mal se hacía más fuerte. Pero la aplicación seguía dando instrucciones. Sigue. Lo estás haciendo bien. La voz sonaba más cerca, como si estuviera en la radio o en la cabina. Tras unos 40 minutos en este desvío, vi un puente de madera viejo y estrecho que parecía a punto de derrumbarse. La aplicación decía cruzar. Retrocedí. Intenté regresar por el mismo camino, pero el camino que había dejado atrás había cambiado. Era diferente. Como si hubiera entrado en otro lugar. Y lo más inquietante, la señal GPS normal volvió, pero mostraba que no estaba en ninguna parte. Pantalla blanca. Nada. Solo la extraña aplicación seguía funcionando, actualizando mi posición a la perfección, como si estuviera en un mapa que no pertenecía al mundo real. Aparqué. Bajé de la camioneta. Intenté reiniciar el teléfono. Nada funcionó. Al volver a la cabina, la pantalla de la aplicación mostraba un mensaje diferente: ya has pasado el punto de retorno. Y de repente, empezó a sonar una canción grave y distorsionada. Parecía una grabación antigua, la voz de una mujer cantando en otro idioma. Cerré la aplicación a la fuerza. Desapareció del menú. Como si nunca hubiera existido. Pero cuando miré hacia adelante, el camino seguía ahí. El puente. Los árboles. La niebla. Todo exactamente como lo mostraba la aplicación. Y en ese momento, sentí que me habían elegido. O marcado. Porque el camino parecía estar vivo. Observando. Esperando. Giré la camioneta con cuidado, intentando dar la vuelta, pero era como si las llantas patinaran incluso en tierra firme. El motor petardeaba sin razón. Y el bosque parecía más denso, como si se estuviera cerrando. Intenté llamar a alguien, pero la pantalla de mi teléfono se congeló. Lo único que funcionaba era la brújula, y seguía girando. Sin norte. Sin dirección. Cuando bajé para intentar sentir el terreno, vi huellas. Muchas. Iban y venían del puente. Algunas pequeñas, otras demasiado anchas para ser humanas. Pero todas iban en la misma dirección. Como si mucha gente hubiera pasado por allí, y nadie hubiera regresado. Pasé la noche dentro de la camioneta, sin apagar el motor. Las luces interiores estaban encendidas y la radio en silencio. Cada hora, un nuevo sonido llegaba del exterior, pasos ligeros, como si alguien merodeara, ramas que se rompían muy cerca, y, de vez en cuando, un golpe seco en el lateral de la camioneta. Cuando me animé a mirar, no había nadie. Solo marcas en la carrocería, como si hubiera habido clavos o garras. Por la mañana, la camioneta parecía haberse movido sola. Estaba a pocos metros del puente, con el volante ligeramente girado. Como si la hubieran empujado. O atraído. Sin saber qué hacer, decidí acelerar y cruzar el puente de una vez. Pero en cuanto puse la marcha, la radio se encendió sola. La voz femenina regresó, esta vez más clara, diciendo: «¿Aceptaste?». Me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, ya estaba al otro lado del puente. El camino era diferente. Más oscuro, el cielo parecía nublado, pero sin nubes. La vegetación a mi alrededor era extraña. Árboles muy altos, pero torcidos.
Siluetas que parecían personas, pero no se movían. Y todo estaba en silencio. Ni pájaros, ni viento. Solo el rugido del motor y el sonido de mi respiración. Después de conducir un rato por esta carretera surrealista, vi un cartel oxidado en el suelo, con las letras casi descoloridas, no retorno. Intenté ignorarlo y seguí hasta que finalmente encontré un claro. Allí, mi GPS volvió a funcionar, por un segundo. Y en ese instante, mostró la ubicación exacta, en medio de la nada, con el nombre de una carretera que no aparecía en ningún mapa. Antes de que pudiera escribirlo, la aplicación desapareció. ¿Y la carretera que quedaba atrás? Desapareció. Donde antes estaba el puente, ahora solo había un denso bosque. Como si el mundo real me hubiera olvidado. Y la carretera hubiera decidido que ahora era suya. Desde entonces, he estado intentando encontrar una salida. Pero todas las rutas me llevan de vuelta al mismo claro. Los días pasan, pero el tiempo no avanza. Mi reloj siempre marca la misma hora, 4:44 de la tarde. El combustible no se acaba. La comida de la cabina no se pudre. Empecé a oír voces, a veces susurrando indicaciones inexistentes. Una de esas mañanas tempranas, miré por el retrovisor y vi mi reflejo sonriendo, aunque mi rostro estaba inmóvil. Y detrás de mí, en el asiento del copiloto, alguien. Una silueta baja e inmóvil. Cuando me giré para mirar, el asiento estaba vacío. Pero mi cinturón de seguridad estaba abrochado. Ayer intenté escribir esta historia en el blog de notas de mi teléfono. Las palabras aparecían con normalidad, pero al terminar de escribir, todo desapareció. La única frase que quedó fue, el camino ahora es tuyo. Intenté dibujar un mapa de donde estaba, pero cada vez que cerraba los ojos, soñaba con caminos que se transformaban, con árboles que se movían y con el puente de madera ardiendo, prendiéndose fuego silenciosamente. Hoy intenté irme a pie. Caminé durante horas. Y volví exactamente al punto de partida. Como si el camino se plegara sobre sí mismo. Como si me quisiera cerca. Ahora el teléfono solo enciende con una pantalla negra y una línea en la esquina inferior, continuar. El camión funciona perfectamente. El camino por delante nunca termina, y detrás, no hay nada. Ningún sonido. Ninguna señal. Solo el camino, respirando como un animal dormido. Comprendí que no soy el primero. Vi huellas de neumáticos que no son mías. Restos de lonas, nombres grabados en los árboles. Y, en un tronco, mi nombre también, como si alguien hubiera predicho mi llegada. Como si el camino me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Así que, si ves aparecer una aplicación de GPS desconocida en tu teléfono con un símbolo rojo, no la pulses. Y si lo haces, nunca aceptes la ruta sugerida. Porque algunos caminos no están hechos para llevarte a ninguna parte. Son el destino mismo. Y el mapa, no está en tu teléfono. Está en ti. Y una vez que te subes a él, no hay vuelta atrás. El camino no olvida. Y el camino prohibido, nunca se cierra. Se suponía que sería una mañana normal. Paré en una gasolinera en medio de la nada, en la carretera entre San Ángelo y Abilene, en el desierto de Texas, casi a las 3 de la mañana. El lugar parecía abandonado, pero un surtidor seguía funcionando. Me pareció extraño que la pantalla no mostrara el precio de la gasolina, solo un número rojo que subía lentamente. De todos modos, llené el tanque. El empleado apareció de la nada, un tipo delgado de mirada profunda y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le dije que necesitaba llenar el tanque. Solo dijo, este tiene más capacidad de la que parece. Me reí, pero él no me devolvió la risa. Regresé a la camioneta, intenté arrancarla y, nada. El motor petardeaba, tosía y se calaba. Lo revisé todo, había combustible, la batería estaba bien, el tablero estaba encendido.
Nada lo explicaba. El dependiente había desaparecido. Miré a mi alrededor y no vi nada más que el desierto. Salí a buscarlo, grité y toqué a la puerta de la tienda vacía. Nada. Al volver a la camioneta, intenté arrancarla una última vez, y el motor arrancó. Fuerte, como nunca. Y desde entonces, el indicador de diésel no ha bajado. Ni un milímetro. Conduje durante horas, subí cuestas, dejé el motor encendido y me detuve. El tanque seguía lleno. Al principio, pensé que la gasolinera tenía algún aditivo extraño, algo experimental. Pero entonces empezaron los patrones. Cada vez que el camión empezaba a fallar, alguien cercano desaparecía. Primero fue un hombre sin hogar que dormía en una de las áreas de descanso. Luego fue una mujer que había hecho autostop en una gasolinera de Oklahoma. La vi bajar a mi lado para ir al baño. Cuando volví con el café, ya no estaba. Nadie la vio, nadie lo supo. Y poco después, el camión volvió a funcionar como nuevo. Empecé a anotar las desapariciones, verificando fechas y lugares. Siempre era lo mismo, el camión fallaba, y alguien desaparecía. Y entonces el tanque se renovaba. Me volví paranoico. Cada vez que paraba, me preguntaba si alguien iba a desaparecer. Empecé a evitar el contacto. Ya no hablaba con los empleados de la gasolinera. No dejaba que nadie se acercara a la cabina. Pero aún así, la gente desaparecía. Una señora que se acercó demasiado en la fila del autoservicio. Un neumático que se acercó al costado del camión para revisar una llanta. Todos desaparecían. Y siempre con la misma secuencia, falla del motor, un silencio extraño, y luego, arrancó. Fuerte, suave, como si lo hubieran alimentado. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto ya no era un camión. Era una cosa. Y yo, el conductor. Intenté parar. Me quedé 3 días en un hotel, lejos de la carretera, con la camioneta aparcada en un patio. Nadie desapareció. Pero cuando intenté volver a la carretera, no arrancó. Giré la llave unas 20 veces, y nada. Al cuarto día, el gerente del hotel desapareció. Lo vi en la cámara de seguridad, caminaba hacia la camioneta, y la grabación simplemente se detuvo. Un segundo después, desapareció de la imagen. Nadie lo vio salir. Tampoco encontraron su coche. Y en cuanto volví a la cabina, el motor funcionó como nuevo. Y por primera vez, sentí un calor extraño que salía del salpicadero. Como si la camioneta hubiera sido alimentada. Empecé a soñar con carreteras interminables, cubiertas de huesos. Con motores latiendo como corazones. Con manos intentando salir por el capó. Empecé a evitar dormir. Conducía durante horas, días. E incluso sin echarle una gota de diésel, seguía adelante. Fuerte. Silencioso. Pero en cada parada, algo dentro de mí temblaba. Un miedo inexplicable. Como si me estuvieran digiriendo junto con él. Como si eso, poco a poco, me estuviera moldeando. Haciendo que mi mente fuera parte de la máquina. Empecé a olvidar rostros. Olvidé el nombre de mi hermana. Cuando vi su foto en mi billetera, no la reconocí. Fui a la comisaría de una de las ciudades donde empezó todo. Intenté denunciarlo. Contarles sobre las desapariciones. Pero la patrulla que me siguió hasta el patio de camiones nunca regresó. 2 agentes, ambos jóvenes. Sus radios habían desaparecido del sistema. ¿Y el camión? Empezó a moverse con más suavidad que nunca. Sin una sola sacudida. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no tenía sentido luchar. Con cada desaparición, mejoraba. El sonido del motor se convirtió en un ronroneo casi humano. Y cuando pasaba por los espejos o me reflejaba en los escaparates, a veces veía a alguien en el asiento del copiloto. Siempre de espaldas. Inmóvil.
como si fuera un pasajero fijo, como si fuera el combustible. Hoy ya no intento explicarlo. Simplemente evito las grandes ciudades. Estaciono lejos de otros camiones. Permanezco inactivo lo menos posible. Pero aún así, desaparecen. El camión solo se avería cuando tiene hambre. Cuando necesita repostar. Y elige. No soy yo. Solo estoy aquí, conduciendo. Manteniéndolo en movimiento. Y cada vez que siento que el motor falla un segundo, ya sé que alguien, en algún lugar cercano, dejará de existir. Y continuará. Porque ahora ya no se trata del diésel. Se trata de la presencia. De la carne. Y de lo que lo mantiene vivo. Hice una última prueba. Aparqué en un tramo apartado de la Ruta 67, apagué todo, cerré la cabina con llave y caminé 1,5 kilómetros. Esperé allí en la oscuridad. Al cabo de un rato, oí que el motor arrancaba solo. Corrí de vuelta. La cabina estaba vacía. Pero en el retrovisor había huellas de manos. Como si alguien, o algo, hubiera estado allí, sentado en mi asiento. En el salpicadero, una foto. No era yo. Era de una mujer que juro no haber visto jamás. Pero había algo en sus ojos, familiar. Como si me estuviera mirando fijamente, acusándome. Llevé esta foto a una comisaría. El rostro fue identificado como el de una persona desaparecida de otro estado, que llevaba una semana desaparecida. Nadie entendía cómo había acabado en mi camioneta. Y yo, sinceramente, tampoco quería entenderlo. Pero ahora, cuando conduzco por carreteras desiertas, veo figuras en el arcén. Detenidas. Observándome. Algunas me saludan. Otras simplemente me miran fijamente. Como si esperaran su turno. Y el indicador de gasolina, incluso sin repostar, nunca baja. Sube. Poco a poco. Como si algo más se acumulara. Una noche, me detuve en una gasolinera abandonada, la misma donde todo empezó. El letrero estaba descolorido, los surtidores cubiertos de óxido. Pero la camioneta se apagó sola. Y la radio, que nunca usaba, sintonizó una voz familiar, una más y estás libre. No sabía si era cierto. Pero en algún lugar, todavía quería creer. Quería salir de este camino. Volver a ser solo un camionero. Pero cuando me miré al espejo retrovisor, el asiento del copiloto estaba lleno. De fotos. De documentos. De cosas que no reconocía. Como si cada pieza de la camioneta guardara parte de lo que había consumido. Y yo, ya era solo uno de ellos. Así que, si alguna vez me encuentras en la carretera, con las luces apagadas, una camioneta negra y sin matrícula, no te acerques. No me ofrezcas ayuda. Y, sobre todo, no toques la carrocería. Porque esta camioneta no funciona con diésel. Funciona con ausencia. Con silencio. Y si se detiene cerca de ti, puedes estar seguro, tiene hambre.